Mis apreciados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga en esta ocasión. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión que estamos realizando en este momento de este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta semana vamos a estar hablando acerca de los salmos, en la primera parte. Como venimos hablando acerca de los fundamentos de la profecía, del trono de Dios como fundamento principal de la profecía, vamos a verlo reflejado ahora en el libro de los Salmos en su primera parte. Por esa razón, quiero invitarles para que se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube, también para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook, y también que nos puedan escribir a través de WhatsApp. De manera interesante también les invitamos para que puedan visitar nuestra página en internet, en donde pueden ver debajo del video, pueden adquirir todo el estudio por escrito también, para que puedan, especialmente aquellos que dan la clase en la iglesia el sábado por la mañana, para que puedan tener mucho más abundante material que les sirva de apoyo para la presentación de el repaso de la lección de Escuela Sabática en la iglesia. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el estudio de esta lección correspondiente a esta semana. Vamos a pedir que podamos iniciar con una oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque a través del estudio de estas lecciones podemos comprender la inmensidad de tu santidad y la miseria de nuestra naturaleza caída en el pecado. Por eso te pedimos que ahora que nos dirigimos a estar delante de tu trono, tú puedas hacer que nuestra vida y nuestro corazón sean aceptos delante de ti, revestidos de la justicia y la misericordia de Cristo. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos rápidamente entonces a pasar al centro del estudio de esta semana, que tiene que ver directamente con nuestra lección que les presento ahora, que es en los Salmos en la primera parte. Bien, una de las cosas principales que necesitamos saber es que en los salmos funcionan como profecías mesiánicas en algunos casos, pero también funcionan como profecías descriptivas en palabras épicas, poético, para poder describir algún aspecto de la gloria de Dios. El texto clave para esta semana lo encontramos en Apocalipsis 14:1, que dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este versículo tiene mucha dinámica y conexión con el tema de la marca con el tema del sello de Dios y la marca de la bestia que encontramos en el capítulo número 13 de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a hablar ahora precisamente de ese aspecto interesante que nos permite saber de qué vamos a estar o qué aspectos de la profecía vamos a estar tocando en esta semana. Bien, como dijimos, más allá de una función de cánticos, de poemas y poesías, a través del libro de los Salmos podemos encontrar que hay profecías. Es decir, este libro, más allá de ser una liturgia a través de cantos y poemas, es eminentemente profético. Y pues obviamente fue escrito por profetas. Los autores del Nuevo Testamento lo usaron como contexto profético para demostrar que Jesús era el Mesías. Por ejemplo, tenemos la cita de Hechos 13:33
y Hebreos 1:8. Sin embargo, Salmos no se limita a profetizar acerca del ministerio terrenal de Cristo, sino que es rico en diversos temas relacionados con la historia de la redención. Bien, vamos a tocar entonces en este estudio el Salmo 122 como una profecía del santuario celestial. Número 2, vamos a hablar acerca del Salmo 15 y 24 como un cumplimiento del monte Sión. Vamos a hablar también del Salmo 119 como aquellos que tienen el nombre de Dios escritos en su frente. También vamos a hablar del Salmo 5 como una profecía acerca de los redimidos. Y finalmente vamos a hablar del Salmo 51, que es la proclamación del Evangelio en la parte del mensaje angelical de los 3 ángeles en este tiempo del fin de la historia humana. Bien, el santuario celestial. Primeramente hay que ver este asunto. El Salmo 122 pertenece a una porción de salmos que se conocen como los salmos del peregrinaje o los salmos de la ascensión se le conocen también. Es decir, es esta parte de salmos que va del Salmo 120 al Salmo 134. Estos salmos se cantaban en la medida que el pueblo iba subiendo las escaleras hacia el templo. Estamos hablando del templo de Salomón, por supuesto. Es decir, habían 3 fiestas principales: Pentecostés, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, o la fiesta de Shavuot, que es la misma. Estas 3 fiestas eran las 3 fiestas de peregrinaje para todo judío. Estuviera donde estuviera, debía ir a Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón que había erigido para adorar al Señor. Ahora, esto es interesante porque este templo estaba encima de 3 colinas que visualmente y tipográficamente se podía entender como una sola: el monte Sión, el monte Ofel y el monte Moria. Miren qué interesante, es porque allí estaba situado el templo y se miraba como una unificación. Todo esto tiene que ver con la deidad de Dios además. Sin embargo, fíjense que al ver el Salmo 122 podemos entender entonces que este salmo era el que eminentemente se cantaba cuando se estaba ascendiendo hasta el trono de Dios o al templo de Dios que estaba en la montaña. Por eso el texto dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Salmo 122:1. Cuando estudiamos los detalles del santuario y el templo de Israel, vemos cómo se relacionaba Dios con su pueblo y la forma en la que se enseñaba el plan de redención. Claramente, la idea principal de los israelitas subiendo a este templo del monte Sión en la ciudad de Jerusalén era una tipología del santuario celestial. Es decir, que el peregrinaje del pueblo de Israel subiendo las escaleras hacia el templo simboliza el peregrinaje del pueblo de Dios hasta llegar a la segunda venida, que es el momento cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos precisamente eran 7 días en los que los israelitas debían acampar en tabernáculos temporales, en cabañas temporales, en una representación de que habían estado por 40 años en el desierto y ahora estaban acampando para heredar la tierra prometida. Eso significa entonces el peregrinaje del pueblo de Dios rumbo a la Canaán celestial, donde celebraremos las fiestas de los tabernáculos en el mar de vidrio
delante del trono de nuestro Dios en el cielo, en el verdadero santuario celestial. Ahora bien, al trasladar el arca, David centralizó el culto divino en Jerusalén y allí estaba la casa de Dios. El Salmo 122 apunta proféticamente a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén para adorar en el santuario real, el celestial. Apocalipsis ofrece varias visiones de este santuario celestial del cual está excluido el atrio. ¿Por qué razón está excluido el atrio? Porque el atrio representa la tierra. Recuerden ustedes que en el atrio era donde se sacrificaba cada cordero. Y el atrio simboliza la tierra, donde se sacrificó el cordero que quita el pecado del mundo, antes de ascender al cielo, que es donde se encuentra el lugar santo y el lugar santísimo del trono de Dios o del templo celestial. Ahora, Apocalipsis presenta varias visiones de este santuario celestial. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:5 habla del candelabro. En Apocalipsis 14:18 y 16:7 habla del altar de oro. Y en Apocalipsis 11:19 habla del arca del pacto. Es decir, que estos utensilios son reales porque los ve Juan en su visión del templo celestial. Al examinar el Salmo 122 durante esta semana, podemos apreciar también otros temas muy vinculados al mensaje de Apocalipsis: la alabanza, el juicio y la paz y la seguridad. Muy bien. Miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 324. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfumes en el santuario terrenal. Allí contempló el arca del pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto, y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era simplemente una copia. Interesante. Bien, ese santuario celestial que Dios le pide en Éxodo 25:8 a Moisés que construya una copia parecido al que él le había mostrado, y la condición es que él iba a morar con el pueblo. Entonces, eso se trasladó en el tiempo del reinado unificado del pueblo de Israel al templo que Salomón erigió en el monte Sión, en el monte Olev y en el monte Moria, que eran vistos como una unificación en donde estaba el templo del Señor. Así que nos dice Salmo 15: Jehová, quien habita en su tabernáculo, ¿quién morará en tu monte santo? El monte de Sión ocupaba parte de la ciudad de Jerusalén y por extensión se usó para nombrar la colina donde se estableció el templo, originalmente llamado el monte Moria. También es llamado monte santo, pues es símbolo del trono de Dios. En los escritos proféticos se usa para definir el lugar donde se unirán los redimidos ese mismo término. ¿Quiénes podrán estar en el monte de Sión junto a Jesús? En los Salmos 15 y 24 se definen las características de los que sean dignos de estar en el templo celestial, en el santuario celestial. Vamos a ver esas características. El que anda en integridad
hace justicia y no miente. Miren qué interesante. El que no calumnia, no hace mal al prójimo, ni permite que le hablen mal de él. El 3, el que honra a los que temen a Dios y no cambia aunque salga perjudicado. 4, el que no ama el dinero ni puede ser sobornado. 5, el limpio de manos y puro de corazón, que no es orgulloso ni mentiroso. Está claro que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, cumplimos todos esos requisitos. Por lo tanto, solo podremos estar allí por la gracia y el poder de Jesús. Literalmente, mis queridos hermanos. En los Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu y Profecía, en la página 472, dice: la visión del profeta los coloca, es decir, a los redimidos, frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirle en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Qué interesante cita, mis hermanos. Bien, vamos a ver ahora que estos redimidos pues llevan el nombre de Dios. Salmo 119:55 dice: Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. El monte Sión está íntimamente ligado también al nombre de Dios. El nombre es especialmente en los tiempos bíblicos. Estaba asociado al carácter de la persona. Es decir, así como se llamaba la persona, así también se desarrollaba su carácter. Por ejemplo, Jacob, que era engañador, estafador, su nombre eso indicaba. Y así sucesivamente los nombres determinaban el tipo de carácter que tenían las personas. Por lo tanto, el nombre de Dios inscrito en la frente de los redimidos va más allá de las 4 letras hebreas del tetragramatón Yod, He, Vav, He, que es el nombre de Yahvé. El nombre de Dios es su carácter, único e irrepetible. Yo soy el que soy. Su nombre, que es su carácter, es su gloria y su bondad. Cuando el salmista evoca el nombre de Dios, meditaba en su carácter. Era invadido por el deseo de cumplir la ley de Dios. Miren qué impresionante. Es decir, que cuando nosotros evocamos el nombre de Dios, estamos evocando la voluntad de poder cumplir sus mandamientos. ¿Por qué razón es eso? Porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter. El nombre de Dios será inscrito en la frente de aquellos que amen a Dios y deseen obedecer su ley. Es decir, que las personas que amen a Jesús van a tener esa inscripción en su carácter, en su mente, en su personalidad, en su corazón. ¿Por qué razón? Porque el que se presenta delante de Dios, el que evoca la presencia de Dios, está evocando el carácter de Dios reflejado en su vida. El Signs of the Times nos dice para el 12 de diciembre de 1895, la gloria de Cristo es su carácter y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. En su humildad, Cristo era dependiente del Padre, del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección de su carácter. Ahora vamos a ver este asunto
interesante de las características que tendrán los redimidos para poder ser parte de los que estarán delante del trono de Dios adorándolo en espíritu y en verdad. Fíjense que nos dice Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El Salmo 5 muestra un agudo contraste entre aquellos que aceptan a Dios y los que lo rechazan. Este salmo anticipa la definición de los dos grupos enfrentados en el tiempo del fin, los que reciben el nombre de Dios o el de la bestia. Es decir, que prácticamente lo que se desarrolla aquí en el Salmo 5 es el sello del Dios viviente y la marca de la bestia. Ahora, miren qué interesante. Los que son hijos de Satanás, los que siguen sus enseñanzas y sus engaños, tienen primeramente que tienen el nombre de la bestia con ellos. En segundo lugar, no habitarán con Dios. Hay una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Luego, adorarán a la bestia, es decir, adoran a la bestia en vez de Dios como creador. Son mentirosos, nos dice Salmo 5. Todo esto está en Salmo 5. Serán castigados, dice Salmo 5:10. Blasfeman contra Dios, dice Apocalipsis 13:6. Ahora fíjense por el lado de los que son sellados por los mandamientos del Señor. Por un lado hemos visto los que son sellados por la marca de la bestia. Y ahora vemos los que son sellados por el mandamiento o la obediencia a los mandamientos de Dios. Tienen el nombre de Dios sobre sus frentes. Habitarán con Dios, dice el capítulo 14:1 de Apocalipsis. Adoran a Dios, no a la bestia. Imagínense qué interesante. No mienten como los que son engañados. Serán redimidos, nos dice, y proclaman con júbilo la salvación. Esto está en Salmos 5:11 y Apocalipsis 14:6 y 7. Es decir, como dice Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 232, se suscitarán dificultades que probarán su fe y su paciencia. Háganles frente valerosamente. Miren el lado brillante de las cosas. El cielo está lleno de gozo. Resuena en las alabanzas que le rinden a aquel que realizó sacrificio tan maravilloso en favor de la redención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza la iglesia de esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo el mundo la felicidad de servir a Cristo? Si cometéis un error, trocad vuestras derrotas en victoria. Si se las aprende bien, las lecciones que Dios envía imparten ayuda oportuna. Pongan su confianza en Dios, oren mucho y crean. Si confían, esperan, creen y se aferran de la mano del poder infinito, serán más que vencedores en todo. Ahora bien, la proclamación del Evangelio. Nos dice Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vimos ahora en la parte anterior de que los hijos de Dios al final del tiempo serán marcados. Y esa marca de la bestia tiene que ver con adoración. Y los hijos de Dios serán sellados y tiene que ver con adoración. Mientras unos son adoradores y obedientes a los mandamientos de Dios, otro grupo no obedece los mandamientos de Dios. Por lo tanto, los que obedecen los mandamientos de Dios son los que son sellados por el Espíritu Santo a través de la observancia del día de reposo. Los que no son obedientes a Dios van a ser sellados a través del principio de adoración, no obedeciendo los mandamientos y obedeciendo un falso día de reposo. No podemos engañarnos. Todos nosotros
somos pecadores. Como pecadores no somos dignos de proclamar el evangelio de salvación. Ese era el sentimiento de Isaías. Pero hay buenas noticias, hermanos. Nuestra experiencia puede ser la misma que la de estos dos profetas. A ambos se les perdonó su pecado. Es decir, tanto a Isaías como a Juan, a ambos se les perdonó sus pecados. Y ambos comenzaron a proclamar el mensaje de Dios al mundo entero. El triple mensaje, todo esto del mensaje, es decir, antes de poder llevar a cabo el último mensaje, el triple mensaje que se proclama al mundo, es la última generación, o en la última generación, los dos últimos son un llamado a abandonar el pecado. Por eso es irreprensible, es imprescindible que antes de señalar el pecado sea proclamada su solución a través del primer mensaje, el evangelio eterno. Es decir, adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos dice Maranata, el Señor viene. Este devocional del 29 de julio nos dice lo siguiente: pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos sagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. En otras palabras, el mensaje angelical se une para poder dar el fuerte pregón, el último mensaje, la última esperanza para un mundo que se pierde. Y eso a través del mensaje que está en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Ahora es interesante porque el libro La Educación, en la página 113, nos dice: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema: la restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, en realidad el propósito de esta lección es hacernos entender cómo la literatura sapiensal, cómo la literatura de los salmos está también presente como profecías que indican la realidad del trono celestial, del templo celestial, del santuario celestial, y cómo Dios a través de su palabra nos intenta decir que la adoración hacia Él es vital para no ser sellados ni marcados con la marca de la bestia, sino que la obediencia a su palabra, la obediencia a los mandamientos de Dios, son la causa del sellamiento final para los hijos de Dios, en base al mensaje proclamado por Apocalipsis 18. Lo que esto nos ayuda a entender que aún seguimos celebrando las fiestas de los tabernáculos, esperando el momento glorioso cuando Cristo viene por segunda vez para poder ir a vivir con Él a las mansiones eternas. Mis amados hermanos, el llamado es para que tú también te prepares, para que tú te alistes y seas sellado por el Espíritu Santo en obediencia a la ley de Dios a través del cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Que el Señor te bendiga en esta hora y nos ayude a poder prepararnos y estar listos para
para ir con Cristo en su segunda venida a las mansiones eternas que prometió ir a preparar a la casa del Padre. Por esa razón, mis queridos hermanos, en esta ocasión yo les invito para que puedan estudiar esta lección de escuela sabática que nos ayuda en gran manera a comprender de la mejor forma el mensaje del trono de Dios, del templo de Dios, cómo se tabernaculizó cuando vino a la tierra, habitó con nosotros, y ahora cómo Él espera que nosotros nos preparemos por medio de su gracia y de su justicia para recibirle por segunda vez y entonces celebrar todos juntos la fiesta de los tabernáculos como una recepción de la presencia nuestra delante del trono del Cordero que está en el cielo, según Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la siguiente semana con otro estudio de la Biblia de la escuela sabática. Que el Señor les bendiga.